Ya es momento de nuestra mesa de análisis. Aquí en Tele 13 Noche nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy buenas noches. Muy bien. Y América Castillo, coordinadora de Vocación Pública del Centro de Estudios Idea País. América, gracias por estar acá. Buenas noches. Parto contigo. Y este conflicto que se ha generado al interior del oficialismo por este recorte, todavía no sabemos el detalle, no sabemos cuán extenso es, pero ya la candidata ha puesto una voz de alarma, sobre todo en materia de seguridad. ¿Cómo ves el panorama? Llama la atención, ¿cierto?, cómo la candidata Jara se ha desmarcado estas últimas semanas de todo lo que está pasando en el gobierno, a pesar de que estuvo un poquito más de 3 años trabajando como ministra. Me parece que es interesante mirar esto y por supuesto que es gravísimo el hecho de que sea una discusión de un reajuste presupuestario que ponga en duda ciertos fondos en materia de seguridad. Y me parece interesante mirar dos cosas. En primer lugar, lo que mencionaba la senadora Rincón hace un par de días sobre que coincidentemente los mayores recortes se daban en las regiones de Aysén, del Maule, Los Lagos, Arico y Parinacota, que tenían gobernadores que hoy son de oposición al gobierno, que el reajuste varía entre un 6 y un 7% menos frente a otras regiones que tienen gobernadores que son afines al gobierno, y creo que en los días que se vienen no me extrañaría que se abriera el debate de si en realidad esto tiene que ver con un aspecto técnico propio de la realidad de cada territorio o si hay alguna afinidad ideológica que marque la pauta. Pero de todas formas creo que el mayor problema tiene que ver con la agenda que el gobierno ha abandonado y que pone en riesgo temas como seguridad, como salud, como educación, y que finalmente en una realidad país donde lo que las familias más exigen es mayor seguridad es tremendamente preocupante. Natalie. Bueno, no me extraña que desde el comando hayan levantado alertas entendiendo que ningún presupuesto de la nación puede afectar a los derechos de las personas. Ahora sí, me gustaría relevar dos aspectos que han flotado a raíz de esta discusión, y uno es el tema del presupuesto o los recursos que llegan a los gobiernos regionales, bajo el argumento de que habría una reducción arbitraria, y eso no tiene ningún sustento técnico comprobable. Entonces, porque ¿de dónde vienen los recursos de los GORES? Vienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eso es una realidad. Ahora, sí, por supuesto que hay tareas pendientes, como por ejemplo descentralizar el gasto fiscal, por ejemplo. Es una tarea pendiente, pero sin embargo, antes de hacer conjeturas que sirvan para el debate presidencial, yo creo que hay que ver las condiciones desde un todo, ¿no? Y el segundo, en cuanto al debate de seguridad, el ministro Grau fue enfático en señalar que no ha habido ningún anuncio oficial, que vayan a haber recortes en programas específicos como se ha señalado en diferentes diarios, en diferentes paneles. ¿De dónde podrían ir los recortes? En aquellos gastos que son ineficientes, por ejemplo, papelería, mayor compra de vehículos, porque sí, se señalaba en la nota, el presidente dijo, este gobierno ha crecido un 14,7% la inversión en seguridad, y los recortes serían de los gastos ineficientes, es decir, no afectarían en ningún caso la seguridad de las comunidades. Entonces, en cuanto al debate presupuestario, yo creo que, claro, son válidas las preocupaciones porque los presupuestos los proponen los gobiernos. Y ese presupuesto no puede ser en ningún caso materia de debate presidencial, porque ¿qué quiere la población? Quiere que su seguridad, que la economía familiar esté asegurada, es decir, que el presupuesto sea un tronco, ¿cierto?, que les asegure el bienestar futuro el próximo año y no un gallito de poder entre las candidaturas presidenciales. Y otro punto, América, tiene que ver con la holgura, ¿no?, que han solicitado, la flexibilidad también, sobre todo los candidatos de derecha, Matei, Kass, incluso Parisi, en términos de no quedar amarrados a un presupuesto. Sí, se viene complejo. Yo coincido con Natalie que antes de hacer conjeturas tenemos que mirar qué va a pasar cuando se presente finalmente este presupuesto. Sin embargo, insisto en el tema, no es posible que hoy día, frente al último legado que pueda tener esta administración, que es todo lo que va a pasar con el presupuesto, se esté discutiendo un posible rebaje en temas tan sentidos para la ciudadanía. Sí. Avanzamos con otro tema que tiene que ver con las multas por voto. Ya se estableció, el gobierno finalmente repuso esa indicación en el Senado, se aprobó, pero hay una suerte de rebelión. Yo ayer hablaba con el diputado Manucheri, por ejemplo, y hay varios en el oficialismo que dicen, sigue siendo muy alto, no somos un buzón, nosotros no estamos seguros de aprobar esto. ¿Cómo has visto ese debate, Natalie? Lo he seguido bastante de cerca, un tema que me interesa muchísimo. Sin embargo, yo saludo esta reposición. O sea, hoy día el Senado, hace unas pocas horas, desatascó dos temas centrales. Uno es el monto de la multa, ¿cierto? Y las condiciones en las que la población extranjera
va a participar de las presidenciales a partir del 2026. Entonces, claro, se repone esta multa que va entre 0,5 UTM a 1,5, que es más o menos entre 35.000 y 110.000 pesos, ¿cierto? Sigue generando tensiones, pero lo que yo he percibido es que en la mayoría, ¿no? Esto sería algo que ahora en este tercer trámite, ¿no? Debería ser aprobado, ¿ya? Porque viene a desatascar una serie de conflictos entre la oposición y el oficialismo, y eso es lo que hay que superar. Y yo creo que en ese sentido está bien, es una medida que, por supuesto, cuando hay negociaciones nunca quedan contentas y contentos todos los sectores. Ahora, y el segundo aspecto es las condiciones en que ahora, por ejemplo, la población extranjera, a partir de su residencia definitiva, tienen que esperar 10 años para participar de las elecciones, y que se descontarán aquellos periodos de salida al país de más de 90 días en un periodo de 12 meses. Y con eso no empezamos a asemejar la norma internacional que habíamos dicho antes. O sea, Chile es una excepción junto a 4 países más, que son Uruguay, Ecuador, Malawi y Nueva Zelanda, que incluyen a la población extranjera en la elección presidencial, porque la norma generalizada es que la población extranjera solo participe de elecciones locales y en algunos más extendidos de las regionales, ¿ya? Con la diferencia que ahí la población extranjera tiene que inscribirse en los registros, no es automático como acá. Entonces yo celebro además que este acuerdo permita una modernización para la justificación de las personas, es decir, ya no se tiene que ir obligatoriamente a Carabineros, sino que va a ser mediante una notificación electrónica, que va a venir ahora desde la Fiscalía. Entonces que va a haber un trabajo mancomunado entre el Registro Civil, el CIL, la Tesorería. Entonces, lo que acá no solo es suficiente la norma, que está súper bien y era necesaria, sino que le garanticemos a aquella población que de verdad no puede votar o que tiene dificultades, por ejemplo, adultos mayores, cuidadores, cuidadoras, o personas que tienen largas jornadas de trabajo, y que se les facilite, ¿no? La forma de poder decir, bueno, no puedo ir a votar. Y por supuesto, ahora también es necesaria una labor pedagógica de parte del Estado, ¿no? Es decir, que habiliten, no sé, ventanillas, que se informe el cómo va a ser este proceso, para que no existan dudas y la gente no esté desorientada al respecto. ¿Cómo calificas la actuación que tuvo el gobierno, por lo menos en esta segunda pasada, ¿no? Esto de reponer la indicación, de establecer un monto que vaya entre media, UTM y 1,5? La primera actuación, bochornosa, por supuesto, todo lo que vimos la última semana respecto a la multa del voto obligatorio. Me parece que el que la Cámara haya aprobado hoy día esta multa entre 0,5 y 1,5 UTM es algo que sin duda hay que celebrar, porque finalmente el cambio que hubo de voto voluntario a voto obligatorio fue probablemente el cambio más profundo que vemos en nuestro sistema en las últimas décadas, y sin duda eso tuvo consecuencias grandes en el respaldo en la elección democrática, ¿cierto? Pasamos de 7 a 13 millones de electores en general. Dicho eso, creo que es importante mirar el punto que está por debajo y que tiene que ver con que no podemos seguir normalizando que de cara a un proceso eleccionario lleguemos con un nuevo juego de reglas, ¿cierto? Pasó primero con las listas independientes, ahora pasa con la multa al voto, y finalmente esto ¿qué genera? Genera más desconfianza en las instituciones y genera también una profundización de este sentir que finalmente las reglas del juego se cambian según la conveniencia. Y me parece interesante también mirar el rol que ha jugado el gobierno en todo esto, respondiendo a tu pregunta, en donde en primer lugar no fueron capaces de promover una norma permanente, el oficialismo no fue capaz de, en primer lugar, ordenar a sus diputados. Entonces yo, ahora de cara al futuro, creo que es más que necesaria esta discusión. Bien, vamos a quedar muy atentos a lo que suceda con esa tercera votación. Muchísimas gracias, América, Natalie, por estar acá en Tele 13 Noche. Muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches.